Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Y fueron felices después. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Un poco más tarde, Rich fue a enfrentarse a Devon. Sabía que solo él podía avisarle esto a los emperadores. ¿Pero por qué lo hizo? Devon había jurado lealtad al imperio y no a él, por lo que su deber era informar todo al emperador. Aunque claro, le dijo que su compromiso aún no era oficial. Sin embargo, ahora no tenía salida. Debía obedecer las órdenes del emperador. Por ello, al poco tiempo ya empezaban a revisar la salud de Peony para poder viajar. Pues lo primero es saber que ella debe estar fuerte para el viaje que se avecina. Rich quería disculparse con ella, pues fue su culpa que el emperador se haya enterado de su compromiso, y ahora quiere conocer a la mujer que quiere casarse con un traidor. Al parecer esto será un interrogatorio. Claramente ella no tiene nada que esconder, pero aún así está asustada. No pensó que sería tan pronto lo de presentarse ante el emperador, y Rich estaba preocupado por su prometida. ¡Ay, ya se le ablandó el corazón! Pero lo feo es que él piensa que en sus condiciones ni siquiera puede proteger a su prometida, aunque le decía que si no desea ir que se quedara y él justificará su ausencia. Pero no, Peony quiere ir. No solo porque desea acompañarlo, sino porque conocerá a los protagonistas del campo de Asgard. Y así estos dos tortolitos pactaron su salida. Partirán en 5 días. Pasaron los 5 días y Peony viajará en el mismo carruaje que su prometido. Un viaje de 10 días junto al hombre que admira. Lo bueno es que ella se había preparado. Apenas si salían de Stern, ella ya empezaba a hacerle plática, pues había leído todos los libros que él ha leído hasta ahora, para tener con qué conversar, pero a él no le interesaban en sí los libros. Ella ya proponía jugar un juego de cartas, pero para él esto era apresurado. Apenas si estaban empezando el viaje. Además, él había pasado todos estos 5 días trabajando y arreglando todo para el viaje, así que estaba cansado. Mientras que Peony se había dedicado a buscar métodos de distracción para el viaje, pero sabía que Rich está cansado y le permitía descansar. Sabía que debe ser difícil volver a ver a la mujer que amó, y más ahora presentarle a su prometida. Peony solo esperaba no ser la tercera en discordia, y en eso Rich, que sintió la mirada de Peony, le dijo: ¿Cómo se juega con esas cartas? Y así empezaron a jugar Halligalli. Pasaron todo ese día jugando. El tiempo pasaba volando. Y sí que está raro el juego, ¿no? Pues ambos se ven tan tiernos y ridículos. Aunque el que más perdía era obviamente el duque. Pero para finalizar, ganaba el duque una partida e inició su venganza. Yo me pregunto cómo no se van a enamorar así. Tras hacerle el peinado ridículo, ambos terminaban el juego. Aunque no hay cómo negarlo, está muy divertido. Quiero jugarlo. Llegó la noche y todos los caballeros y sirvientes que los acompañaron en el viaje se encontraban acampando. Peony recordaba que en el reino de Garden acampar es muy diferente, pero aquí era más divertido, se sentía plenamente la naturaleza. En eso Andy le contaba a Peony que el gran duque había salido a patrullar y estará vigilando toda la noche. El duque se encontraba ya rodeando el lugar y asegurándose de que el perímetro esté seguro. Pero claro, estaba muy cansado. Ya sus caballeros habían hecho el recorrido y todo estaba bien. Le pedían que fuera a descansar y en eso Peony llegaba. Le traía comida al gran duque. Rápidamente los dejaron a solas y el duque estaba furioso. ¿Por qué se alejó del campamento sola? Pero claro, lo hizo por él, para que comiera algo. Pero Rich estaba furioso. Había pedido a los guardias que la protejan y la dejaron venir sola hasta aquí. Se la estaba llevando, pero en eso la sopa que había traído para él se regaba. Por ello descansaron, prendieron una fogata y Peony le contó lo ofendida que se sintió cuando escuchó que él estará despierto toda la noche. De haber sabido eso, no le hubiese propuesto jugar durante su viaje. Pudo haber descansado y ella no le dejó. Por eso, al menos esperaba darle una buena comida. En eso Rich le contaba que si hubiese estado cansado no le hubiese pedido jugar. Además, gracias a eso, el viaje pasó volando. Pero en ello, Peony habló. Yo solo quería ayudarte a soltar estrés antes de dormir. Algo que malinterpretó totalmente el duque. Pues cuando él era muy pequeño, los caballeros le explicaban un poco sobre lo que significa soltar el estrés. Y bueno, ahora piensa que Peony habla de lo
lo mismo. Y ella agregaba, sí, quería preguntarte qué aroma te gusta más, lavanda o hierbas relajantes. Rich le decía que aún no está listo para eso. Pero en eso Peony le dijo, yo hablo de aromas para la hora de dormir. Traje algunas que son excelentes para aliviar el estrés. Ella tan inocente y él tan pervertido. En eso llegaban los caballeros junto al guardia de la princesa, alguien que lloraba porque Peony había logrado escabullirse sin dejar rastro. Al ver esto, Peony ponía su bufanda a Rich y se despidió, dejándolo completamente desarmado ante sus encantos. Durante la noche, Peony por fin supo qué es lo que Rich entendió antes. Al día siguiente el viaje continuaba y hoy sí sentía el viaje, más que todo porque prácticamente iba sola, ya que el duque dormía. En eso, al ver cómo tambaleaba, se asustó. Podía lastimarse, así que rápidamente sujetó su cabeza, pero en eso el carruaje saltó por una piedra y Peony terminó sobre Rich. Por suerte no se despertó, ya para cuando él descansó y se levantó, vio cómo Peony pasó todo el viaje muy mal, mientras que él tuvo un lindo sueño gracias a los cuidados de Peony, algo que lo enfureció. Odia que Peony deje de pensar en ella para pensar en los demás, pero al ver lo cansada que estaba, pidió rápidamente que parara en el carruaje, y al salir y tomar un poco de aire, vio que Devon regresaba de su inspección, todo alterado. Había un problema. El puente había colapsado y tenían que pasar por el río a pie. Por ello, Rich cargó todo ese tiempo a Peony para evitar que se mojara, mientras que el resto cargarían todo y jalarían a los carruajes. Claro que Peony se sentiría mal por ser la única quien lleva marcada, pero bueno, ella es la más débil, aunque seguía tratando de ayudar. Y aunque esto enoja a Rich, a la final era el encanto que tiene esta mujer. Por fin cruzaban el río. Rich le pedía que se quedara un momento aquí, pero Peony vio que los sirvientes estaban en problemas y no dudó en saltar a ayudarlos, algo que mató de rabia a Rich. ¿Cómo se le ocurre lanzarse al agua cuando él pasó todo el camino cargándola para evitar justamente esto? Después de ello preparaban los carruajes, pero Rich seguía molesto. No entendía cómo ella minimiza el esfuerzo de otras personas. Peony trataba de calmarlo, no fue su intención, pero quería ayudar y además aquí no es tan frío como Stern. Pero para Rich, su acto fue egoísta. Ignoró el sufrimiento de quienes la protegen. Después de decirle esto tan fríamente, Rich se alejó. Devon le explicaba al duque lo grosero que fue, pero para él era importante hacerle ver esto a Peony. Pero como dijo Devon, solo espero que no se arrepienta. Un poco más tarde retomaron el viaje, pero claro, ella estaba enojada, aunque al poco tiempo se disculpaba. Sí, quizás él tiene razón y fue egoísta, y por eso se disculpaba, pero él también fue muy grosero y esperaba que él también se disculpara. Pero según él, no dijo nada malo, pero sí dijo algo que se malinterpretó. Prácticamente estaba diciéndole que ella, por su salud, es una carga pesada. Pero para Rich no era así, simplemente dijo que siempre ignora todo y se pone en peligro, como entrar a la montaña con lobos, escaparse del guardia en la noche, saltar a las aguas frías y ahora está aquí quejándose. En eso él la sujetó, pero en ella solo hubo una reacción fría y despreciable. Obviamente estaba muy molesta. En la noche llegaron a un refugio y durante toda esa tarde no volvieron a cruzar palabras entre ellos dos. Ya se iba ella a su habitación a dormir. Sabía que es la última del pasillo del área de mujeres, pero no recordaba en qué dirección. En eso vio a un caballero ingresar a su habitación, por lo que sabía que la sección de mujeres es al otro lado. Llegaba y empezaba a tomar un rico baño. Pensaba en todo lo ocurrido. Parecía que se estaban acercando, pero ahora todo terminó mal. Pensaba y en eso gritó: ¡Rich, idiota! Y no se imaginan quién ingresó en ese momento. Al parecer ella se había equivocado de habitación. Ambos reaccionaban torpemente y hasta que por fin Peony notó su equivocación. Ella se equivocó. Hace 10 minutos, Rich se encontraba invadido por sus pensamientos. Ver a Peony enojada fue algo traumático para él. Se daba cuenta que ha obrado mal y en eso Devon llegaba a ponerle limón en la herida, diciéndole que esperaba no tener que informar a los emperadores de su rompimiento durante el viaje.
Rich se asustó. ¿Cómo? ¿Acaso ella quiere romper con nuestro compromiso? Y bueno, para Devon era normal que eso suceda, y más por la forma en cómo él se comporta con ella. Rich se justificaba. Él es el gran duque, todos deben obedecerle. Además, solo le ha pedido que se cuidara. Pero Devon dijo algo más. Sabía que Rich ha vivido toda su vida en una posición en la cual es normal dar órdenes. Primero como príncipe imperial, luego como comandante y ahora como duque. Pero si Devon tuviera una prometida y a esa prometida le gritaran y la obligaran a pedir disculpas, él se enfadaría. Rich se alejó furioso, no importa lo que él le diga. Y bueno, 10 minutos después, ve a su prometida en condiciones que no debería ver. Peony estaba tan avergonzada. Rápidamente se cambió y ahora entendía lo que Rich quiso decirle. Al parecer, es una tonta. Siempre hablando mal de él, pero era real que ella no es más que una carga. Rich le abría la puerta para que se vaya y al salir Peony le dijo: pediré que te preparen otro baño y que limpien tu habitación. Tienes razón, soy una carga para ti, lo siento. Y así salió corriendo. Ay, pobrecita. Y ahora entendía. Aquel caballero que vio antes era una mujer. ¿Cómo no se dio cuenta de eso? Pobre Peony. En medio de la noche, Peony despertó. Miraba por su ventana. Al fin sentía un clima cálido, pero a lo lejos vio a Rich. Parece que él no pudo dormir. Él no podía conciliar el sueño tras escuchar las palabras de Peony. Ahora entendía lo que es arrepentirse por hablar de más. En eso Peony bajó a verlo. Apenas se vieron, dijeron sobre lo que pasó. Ella comenzó. Le contaba lo horrible que ha sido vivir así con tanto cuidado, ya que su cuerpo es demasiado débil, y fue por eso que le molestó que él le dijera eso. Por ello quería disculparse, pero Rich la frenó. Él debió hablar primero. Para él era inaceptable verla pedir perdón después de que alguien la ha insultado. Empezó a gritarle, diciéndole que no tiene orgullo, agallas, y que si a alguien le falta el respeto debe hacer algo. En eso Peony preguntó: ¿acaso te estás disculpando? Rich afirmó: es verdad, fue muy duro con ella, pero no quería reprenderla por enfermarse. Le cuesta tanto hablar y disculparse. Pero bueno, lo menos que quería era volver a pelear con ella. Y así no tendrán que repetir esto tan vergonzoso. Después de esto, Peony se conmovió. Rápidamente lo abrazó. Para ella fue horrible pelear con él, pero es lindo saber que a él sí le importan sus sentimientos. En eso Rich también la abrazó. Seguro que para él todo esto también es difícil. Ay, pero en su mente sucia, Rich recordó a Peony en la tina y la alejó. Tras su bella reconciliación, ya ambos regresaban a la cama, aunque Rich no creo que duerma nada hoy. Al día siguiente continuaban su viaje, y dado a lo de anoche, su relación era más normal, hablándose de forma natural. Peony preguntaba sobre los pasteles de la capital, y para Rich había una muy famosa, La Bourrée. Es un lugar repleto de delicias, y él le prometía llevarla a ese lugar. Claramente, estos dos pactaron una cita. Un poco más tarde, cuando pararon para el almuerzo, Peony le contaba esto a Mari, y para ambas era muy emocionante. Por otro lado, aunque Mari se haga la desentendida con Andy, era obvio que esos dos se tienen un amor que no es de amigos. Pero ninguno da el primer paso. Por otro lado, dado la influencia de Peony, Rich era más alegre. Después de tantos años sin entrenar, hoy utilizaba su espada con una gran habilidad. Peony vio esto y cuando él se desocupó y la vio, ella preguntaba a dónde irá ahora. Él pensaba dar un paseo en caballo y bueno, Peony se le coló. Pasaron una bonita tarde juntos, pero claro, Rich quería ir solo y cabalgar a toda prisa, pero con Peony no se pudo, aunque a la final fue un bello paseo para ambos. Peony, que venía con el propósito de hacer feliz a Rich, ahora era ella quien era feliz gracias a Rich. Él llenaba su corazón con pequeños gestos y el compartir cada vez más y más cosas juntos hacía que algo que ya sentía antes, ahora no lo pueda ignorar. Quería casarse con él. Pero había un pasado que no se puede olvidar. Rich
ha vivido sufrimiento, odio y caos, y todo esto lo lleva en la espalda. Pero ahora ese peso se alivianaba gracias a ella. Espero que el pasado quede atrás y él se dé una oportunidad de amar. Finalmente llegaban a su destino, aunque su recibimiento fue algo lúgubre. ¿Y cómo más iban a recibir a un traidor, verdad? Pero aún así era emocionante. Peony y el duque se terminaban de arreglar, pues pronto verán a los emperadores. Para Peony este lugar estaba lleno de historia. En este escenario fue el derramamiento de sangre y el drama entre Mijail, Estia y Rich. Ya ambos iban custodiados por los guerreros, pero en eso estaban separándolos. Rich no iba a permitirlo. Jamás le comunicaron que su prometida se la llevarían a otro lado. Pero claro, esto era órdenes de los emperadores. Y entre los que los custodiaban estaba Estia. Fue ella quien quería conocer personalmente a la prometida del gran duque de Stern. ¡Ay, pero qué hermosa que es Estia! Aunque eso de llevarse a la princesa no le gustó al duque. Se quedó perplejo viéndola y en eso Peony solo le pedía que la soltara. Pues claro, tienen que saludar a la emperatriz. En ese caso, Peony estaba dichosa de conocer a la emperatriz personalmente, aunque su valentía se acabó rápidamente. ¡Qué miedo estar frente a ella! En el libro la describen como alguien noble y dulce, pero ahora se notaba imponente. Y de un momento a otro su mirada se volvió sombría y empezó a hablar seriamente. Rich es un traidor de la casa imperial. Ella sabía que Peony se está entregando en matrimonio en forma de sacrificio. Todo porque ha adivinado las intenciones de Rich, ya que desea impedir que inicie su segunda revuelta. Porque la única razón por la que Rich sigue vivo es por la misericordia del emperador. Sin embargo, Rich sigue siendo un criminal que lideró un golpe de estado y le mostraba una cicatriz que le quedó cuando uno de los seguidores de Rich quiso cortar su garganta. Y claro, Peony sabía la historia, pero en eso Estia preguntaba: ¿acaso no crees que es peligroso permitir que él siga con vida? Cuando escucharon de su compromiso pensaron que sus temores habían pasado. Por ello le pedía que le cuente todo lo que ha visto y oído, por el bien de Firespirit. En eso Peony saltó de su lado, rápidamente aclaró todo. El duque no está preparando nada, y si ella se quiere casar con él es solo porque se enamoró de él. Pero en eso Estia preguntó: ¿lo amas? Tu respuesta puede afectar el destino del reino de Garden. Peony no sabía qué hacer o decir. No quería que sus palabras dañen al duque. Ahora lo conocía mejor y estaba segura de algo. Peony ama al gran duque Rich. Y estaba segura que nada hará que ella cambie de opinión. Y en eso Estia empezaba a sonrojarse. Enseguida la abrazó fuertemente. Eso es lo que ella esperaba. Estaba tan contenta. Y claro, enseguida pidió a Meloda, su asistente, que llevara a su invitada a su habitación. Claro, todo esto fue una prueba. Y ahora estaba segura que la prometida de Rich es una buena persona. Pero claro, debía comprobarlo antes. Tras ello, Estia se retiraba. Debía conversar con el emperador. Y bueno, qué susto que le dio a Peony. Por un momento creí que Estia iba a ser la mala, pero no. ¡Qué suerte! Aunque esto fue hermoso para Peony. Realmente la emperatriz es un amor. Tras quedarse a solas con Meloda, le preguntaba por el duque y ella no podía darle tal información. Pero fue extraño cuando a la final le dijo dónde exactamente estaba el duque. Tras arreglarse un poco, Peony salía de su habitación. Se dirigía donde se encontraba su amado y lo encontró muy rápido. Solo que al acercarse la puerta estaba entreabierta y sin querer lograba escuchar toda la conversación de los emperadores con Rich. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de seguirnos en nuestro otro canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!